Se ha creado la Comisión de Lucha contra la Corrupción por Real Decreto de 26 de agosto de 2025, es decir, el otro día. Según el propio Real Decreto, este entra en vigor al día siguiente, es decir, el día 27, ya está en vigor. Vamos a hacer unas consideraciones de esta comisión, una mínima crítica. Cualquier cosa que sea para luchar contra la corrupción nos parece perfecto, pero una mínima crítica, teniendo en cuenta las circunstancias, y alabar que se cree esa comisión, pero sobre todo instar a esa comisión que aplique la ley ya existente, creada y fomentada por este mismo presidente del gobierno, la ley de protección de personas que denuncien infracciones normativas y lucha contra la corrupción, Ley 2/2023. Que se aplique la ley, que se proteja a los denunciantes de corrupción. A día de hoy, los denunciantes de corrupción seguimos estando represaliados. Sabéis que como magistrado de carrera llevo denunciando la corrupción judicial y del Consejo General del Poder Judicial desde el año 2013. Desde el año 2019 la llevo denunciando como abogado. Hago el énfasis de magistrado de carrera para la gente que no entienda. ¿Por qué? Porque hay gente que es metida en la carrera judicial sin haber hecho la carrera, sin haber hecho la oposición, sin haber hecho los cursos, sin experiencia ninguna. Y es más, hay gente poniendo todos los días sentencias en España y gente mandando a prisión a ciudadanos sin tener el título de juez. Por eso lo especifico cada vez, magistrado por oposición y de carrera. Hay varios tipos. Por eso, el que quiera entender, que entienda. Yo, en concreto, además de a otras muchas víctimas que habéis visto en el canal, he expuesto el caso de corrupción de las mismas personas que me represaliaron a mí, de esos jueces, a través de un caso mediático. El caso del propio hermano del presidente del gobierno, caso de absoluta corrupción y caso de absoluto lawfare para conseguir propósitos distintos a la propia legalidad. En mi caso, conmigo a mí me eliminaron porque que un magistrado denuncie la corrupción judicial de un grupo de jueces caciques que son amparados por el Consejo General del Poder Judicial es muy peligroso. Aquí, evidentemente, la finalidad ha sido una finalidad de carácter político. Los mismos jueces en la misma localidad, amparados por el mismo Consejo General del Poder Judicial y ahora con el mismo Consejo con determinados matices, aunque dentro siguen estando los mismos. La propia comisión establece la protección de los denunciantes de corrupción. No nos van a proteger nunca, a pesar de que la ley existe. Entra en juego ya en septiembre, al parecer, empieza a funcionar el presidente de la Autoridad Independiente de Protección de Informantes de Corrupción. Ustedes, no sé si la comisión considera que un magistrado de carrera que ha denunciado la corrupción judicial con datos objetivos, que ha sido represaliado, se puede comprobar todo lo que digo, que después ha seguido denunciando la corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que finalmente ha sido expulsado a través de un procedimiento absolutamente ilegal y a través de unas represalias evidentes. Las mismas procedimiento ilegal como, por ejemplo, el que han aplicado a otros muchos ciudadanos en Badajoz o al propio hermano del presidente del gobierno, que después como abogado sigue denunciando la corrupción judicial, quizás conozca un mínimo de cómo existe esa corrupción judicial, de cómo se mueve y de cómo se utiliza para determinados fines. Las cloacas del Estado, tanto del Ministerio del Interior como de la policía antipatriótica, como de determinados jueces, fiscales, de determinada prensa subvencionada con el dinero que esos mismos les entregan, que esas mismas cloacas les entregan, está ya en los tribunales, incluso han sido condenados. ¿Qué queremos? ¿A qué tenemos que esperar ya para acabar ya con esta absoluta lacra? Es evidente que desconozco, es evidente, más allá del tema de Santos Cerdán y del sistema Ábalos, yo desconozco más casos, pero es evidente que estas cloacas se están utilizando con temas con una finalidad evidentemente política.
Lo increíble es que, bueno, que no se apliquen las leyes que este mismo presidente ha fomentado. Y desde aquí haríamos un llamamiento, vamos a hablar de la comisión y vamos a hablar de las finalidades de la comisión, que vienen a ser las mismas que la ley, pero ni el presidente ni otros grupos que supuestamente le apoyan y que supuestamente están contra la corrupción, hablan de la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncian infracciones normativas. Creo que ya sinceramente ha llegado el momento. Bienvenido sea que se haga esta comisión, pero que se aplique realmente, las leyes y los mecanismos que hay. Es evidente que los ciudadanos anónimos, individuales, tenemos menos medios, pero es evidente que los ministerios, la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado, la propia Presidencia del Gobierno, tiene no solamente medios, sino un altavoz. Si te están haciendo algo, sal, cuéntalo, pero cuéntalo, pues esto es un bulo por esto y aquí está acreditado, aquí está la documentación. Caso de su hermano en concreto, del presidente del gobierno, oiga, le hicieron un bulo a la prensa de 1,5 millones y aquí está la resolución de la jueza después de meses de investigarlo, que es mentira. Lo dice la jueza, lo dice la UCO y lo dice el propio banco. Y por lo tanto se ejercitarán acciones tanto para restaurar el honor como acciones penales. Está, yo creo muy sencillo, con la resolución en la mano. Y que no se haga eso para mí es incomprensible. Bien, bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Como siempre os digo, es necesaria la publicidad y la unión de los ciudadanos. Vemos lo que digo, que no se están aplicando la ley de manera incomprensible. Es evidente que la cloaca está intentando que no se apliquen las leyes. Estamos viendo cómo en el Consejo General del Poder Judicial están incrustados altos cargos eximputados de Feijóo, directores generales del PP, como promotor de la acción disciplinaria, como letrados del servicio de inspección que controla a los jueces. Lo estamos viendo todos los días, os lo estoy explicando con datos objetivos. Y por lo tanto, es el ciudadano quien tiene que ir abriendo la cabeza y para ir exigiendo, decir, no, tú no me engañas. ¿Cómo funciona esto? A la jueza esta la vas a controlar tú, cargo de Feijóo, eximputado curiosamente con un asunto de contratación pública y que se ha cerrado a pesar de que existían indicios. ¿Qué cosas tan raras? El ciudadano tiene que tener conciencia de ello. Todo lo que yo digo, comprobadlo. Comprobadlo. Yo ahora os voy a hablar de un decreto, comprobadlo. Os hablo de una ley, comprobadlo. Os hablo de un señor que es ex alto cargo de Feijóo, ex imputado por corrupción controlando a los jueces, comprobadlo. He hecho otro vídeo. Pero para ello es necesario la publicidad, para que mucha gente conozca, la gente que quiere saber la verdad y la gente que más allá de que tenga un partido, no tenga un partido, vote o no vote, que sepa la verdad. Cualquier ciudadano normal entenderá que un ex imputado, un ex alto cargo de un partido político no puede controlar la actuación de los jueces de instrucción. Es un ridículo, es absurdo. O un director general de un partido no puede estar controlando la actuación judicial de los jueces en España. Es un auténtico absurdo. Cualquier persona normal que no esté comprada con publicidad institucional, con charlas o simplemente sea un alienado, yo creo que estará de acuerdo con lo que decimos. Son datos objetivos, amigos. Comprobadlo, no me creáis. Por eso es necesario la publicidad y la unión. Para eso os pido que os hagáis miembros del canal. Somos 200 y pico y estamos con ello ayudando a represaliados y a víctimas de corrupción en procedimientos judiciales. Estamos prestándole la defensa jurídica. O sea que es algo muy concreto y os hemos estado contando. Por eso os tenéis que darle a unirme y a adoptar una de las 3 modalidades para ser miembro del canal. Os unís como miembro del canal y pagáis una cuota que dirigimos, como digo, a defender a determinadas personas. Existen vídeos, José Antonio, María de los Ángeles y otros muchos que a día de hoy no hemos hablado porque no conviene por estrategia. Nos hemos personado en la causa como acusación popular en la causa de Cristóbal Montoro. Nos hemos intentado personar en otras causas y no nos lo han dejado estas mismas juezas cuya corrupción judicial denunciamos. Es imprescindible la unión y la publicidad. Para eso hice el canal, sabedor de que los medios de comunicación, como veis, no quieren contar todo esto que yo os cuento, a pesar de estar basado en documentación pública y oficial. Quien no se quiera unir y ser miembro del canal, pues puede suscribirse, esto es gratis, hacer un comentario, dar al me gusta, traspasar, o sea, compartir los vídeos
Con ello hacéis que más gente conozca esta realidad y que creo que es de interés general. Y esto es gratis. Si desde el sillón no le dais ni siquiera el me gusta para que se difunda el vídeo, es muy difícil luchar contra la corrupción. Hay, además de los miembros del canal, existen también gente que colabora de manera directa a través de donaciones que dedicamos exactamente a lo mismo, a la defensa jurídica de víctimas y de denunciantes de corrupción que están siendo represaliados. Por eso os pedimos esa ayuda y estas personas, aunque no sean miembros del canal, para mí evidentemente tienen la misma importancia de que sin ser gente que está afectada por todo esto, está intentando colaborar. Evidentemente sería todo esto muy distinto si pudiera, cuanto más fuerza tengamos, más distinto será. Ya habéis visto que hemos expuesto a varias víctimas y hemos expuesto lo que están haciendo esos jueces de manera ilegal. Curiosamente, todas las víctimas, porque yo sabéis que estoy especializado en temas de Badajoz, porque es ahí donde yo investigué, donde yo denuncié, y cosas del Consejo General del Poder Judicial. Y siempre vemos lo mismo. Los mismos jueces hacen las mismas fechorías y persiguen a las mismas personas y benefician a las mismas personas o grupo de personas. Los mismos. Beatriz Díaz Marrojano, por ejemplo, violadora de derechos fundamentales, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Represaliadora, no lo digo yo, lo dicen porque amenaza y prejuzga y se reúne con otros jueces, no lo digo yo, lo dice la Audiencia Provincial de Badajoz. Os invito a que veáis esos vídeos para que veáis que son siempre los mismos jueces y contra ellos luchamos. Pues bien, como os digo, se ha aprobado la comisión por Real Decreto de 26 de agosto, se ha aprobado la Comisión Interministerial para la lucha contra la corrupción, en donde se integran varios ministerios. Este Real Decreto entra en vigor al día siguiente, es decir, el día 27 ya está en vigor. La primera crítica, simplemente, entiendo que cualquier cosa que se haga contra la corrupción es muy importante, pero una mínima crítica. Es evidente que el Ejecutivo o que miembros del Ejecutivo, como son los ministros, crear una comisión para luchar contra la corrupción es un poco extraño. ¿Por qué? Porque ellos mismos podrían estar llevando a cabo alguna corrupción ellos o dentro de su ministerio. Por ejemplo, ha pasado claramente que, al parecer, presuntamente, no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente del gobierno, que los números 2 que nombró el señor Ábalos y el señor Cerdán están presuntamente implicados en casos de corrupción y por eso han sido apartados del partido. Son indicios, ellos mismos lo consideran. Por lo tanto, es muy difícil que esos señores de dentro estuvieran luchando contra las cloacas del anterior partido. Es obvio, ¿no? Entonces, que unos ministros en donde podrían estar afectados y demás, pues que creen una comisión, pues choca un poco. En todo caso, hecho esto, cualquier cosa sea correcta para la lucha contra la corrupción, pero es evidente que para ello ya existen unas leyes y unas instituciones. El problema es que las instituciones están colonizadas por cloacas que han ido contra cualquiera que les molestara, incluso los de su propio partido. Hemos hecho muchos vídeos, os remito a las cloacas de la policía antipatriótica, del propio Ministerio del Interior, de determinados jueces, de determinados fiscales. Y por lo tanto lo que hay que hacer es ayudar a sacar de los cloaqueros de las instituciones. Hemos visto cómo un fiscal paraba la investigación y perseguía a otros fiscales que se estaba llevando a cabo de Montoro. El fiscal perseguía a la fiscal que estaba persiguiendo esa presunta corrupción. Hemos visto todo eso. El fiscal jefe de anticorrupción. Por lo tanto, lo que hay que hacer es depurar las instituciones para que empiecen a funcionar después de tantos años colonizadas por las cloacas. Y además de las instituciones, existe la Ley 2/2023 de protección de personas que denuncien infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Ahí se permite la revelación pública. Lo que yo hago, oiga, este juez está cometiendo esta ilegalidad, como no se hace nada, aquí expongo la ilegalidad que está haciendo. Existe una presunción y es de que si me persiguen a mí por denunciar eso es una represalia que está prohibida por la ley. La propia ley permite ayudas a los denunciantes de corrupción, tanto materiales, medios personales como medios materiales, defensa, como también incluso indemnizaciones. Por lo tanto, y esta ley ha sido 2/2023, ha sido fomentada por este presidente del gobierno. Por lo tanto, pero es muy curioso que ni el presidente del gobierno, ni los ministros,
ni grupos parlamentarios que denuncian la existencia de las cloacas hablen de la propia ley que ellos han tramitado y han aprobado. Y más curioso aún, que no se esté protegiendo a los denunciantes de corrupción. Sabéis que por haber puesto una denuncia contra estos jueces en la Fiscalía General del Estado me han represaliado tanto mediáticamente como también lo están intentando a través de la Administración de Justicia. No le interesa a nadie cuando yo además estoy exponiendo todo lo que ha pasado en la localidad de Badajoz. Ha dado casualidad que ha llegado un caso mediático como el caso del hermano del señor Pedro Sánchez. Yo llevo a cabo la denuncia pública de lo que sucede en ese procedimiento a través de documentación pública y oficial que me pasan las propias víctimas de dentro. Ellas saben que si denuncian y que sus propios abogados que sí denuncian lo que está pasando realmente en Badajoz, en Extremadura, no van a poder trabajar, van a ser represaliados y además saben que esos jueces van a ser protegidos por esos cargos del Partido Popular que supuestamente deben perseguir las infracciones disciplinarias de jueces, con lo cual saben que es una pescadilla que se muerde la cola. Solución, me lo pasan a mí para que yo haga la denuncia pública, sabiendo que, bueno, que yo me dedico ya, por suerte o por desgracia, a todo esto y que a mí me atacarán o no, pero evidentemente por lo menos hay un altavoz. Es el señor hermano del presidente del gobierno que crea la comisión, que ha aprobado esa ley. De verdad no tiene nadie interés en escuchar, en fomentar lo que estoy diciendo respecto de este caso y para ayudar también al resto de víctimas. A mí me es algo un poco incomprensible. Y que se aplique la ley. Entonces, el propio Real Decreto, aquí lo tenéis, una de las finalidades es garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y o casos de corrupción, investigar, juzgar y sancionar la corrupción, prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción para su incidencia. Bien, en cuanto a investigar, juzgar y sancionar la corrupción, evidentemente no puede ser nunca competencia de esta comisión, pero sí puede ser competencia de esta comisión el hecho de dotar de medios personales y materiales a la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncien infracciones normativas. Sí lo puede ser. Dotar de medios personales y materiales, dotar de independencia y de medios personales y materiales a la Autoridad Independiente de Protección del Informante de Corrupción, que entra en vigor el día 1 de septiembre, es decir, el lunes creo que es el 1, el lunes creo que es. Sí que tiene eso. Cuando el propio presidente del gobierno está hablando de cómo le están persiguiendo a él, a su mujer, a su hermano, cuando hay un ex juez, como les gusta decir, de carrera, denunciante de corrupción durante 10 años, que no solamente denuncia lo que está pasando con pruebas objetivas, sino que dice, oiga, en el asunto de su hermano, mire lo que está pasando, mire las irregularidades, mire quién es esta jueza, mire lo que ha hecho esta jueza todos estos años, mire lo que le ha hecho su hermano, mire cómo la están protegiendo los medios de comunicación subvencionados por lo mismo y está acreditado. Y aún así, me persiguen por haber denunciado a esta jueza en la Fiscalía a través de los pseudomedios y a través de incluso intentarme llevar nuevamente a los tribunales. Si no le interesa a nadie lo que dice yo he sido juez, magistrado, juez de la primera instancia de instrucción, juez de lo penal, juez de vigilancia penitenciaria, miembro electo de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, decano, encargado de registro civil, presidente de Junta Electoral de Zona y con documentación pública y oficial denuncio la corrupción judicial de los jueces de Badajoz y su connivencia con determinados miembros del Consejo General del Poder Judicial y cómo fue tapado todo por el anterior presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes Serrano, antiguo director general del Ministerio de Justicia nombrado por el Partido Popular. Con toda esa documentación pública y oficial y lo que ha hecho Carlos Lesmes en cuanto respecto de determinados jueces. Si eso no interesa a nadie, si yo no soy un prototipo de denunciante de corrupción, pues me parece extraño. En todo caso, seguiremos intentando explicar a cualquier ciudadano. Con un ciudadano que por lo menos le sirva los vídeos, me doy por satisfecho. Evidentemente, para poder actuar necesitamos unión, medios personales y medios materiales. No podemos atender
todos los casos nosotros, sin que las instituciones, fiscalías, abogacía del Estado, hagan su trabajo. Es más, no es que no hagan su trabajo, es que van en contra, trabajan a favor de la corrupción porque no quieren que se destape lo que realmente pasa. Pues si el presidente del gobierno manifiesta que está sufriendo eso, que incluso le han engañado los cargos que él mismo ha puesto, pues es el momento de atacar realmente las cloacas existentes en este país. Una cosa son casos de corrupción. Otra cosa incluso son que varios sujetos se reúnan para llevar a cabo actos de corrupción. Y otra cosa muy distinto es establecer una estructura estatal de cloacas en donde se infiltran en los altos cargos de la policía, de la judicatura, de la fiscalía, de los ministerios, no solamente para llevar a cabo corrupción, sino para tapar la corrupción que ellos mismos hacen y para perseguir a cualquier ciudadano o cualquier autoridad o funcionario público que denuncie la corrupción y las cloacas. Son tres magnitudes muy distintas, muy distintas. Y en este país ya ha quedado acreditado que se crea una infraestructura para policial y casi paramilitar que se dedicaba a acabar con la respiración de determinados ciudadanos españoles, algunos de ellos que no tenían nada que ver, y una cosa que se ha olvidado mucho, que es el robo de los presupuestos generales del Estado a través de los fondos reservados. Eso fue creado a través de un señor desconocido llamado el señor X, pero hubo un ministro y un secretario de Estado que fueron condenados y de ahí una cúpula policial. Y después está acreditado por audios, por condenas, que ha existido esa misma estructura desde un Ministerio del Interior, secretario del Estado, que reconoce los hechos, policías antipatrióticos, que han hecho exactamente lo mismo, crear pruebas falsas, perseguir a ciudadanos y no sabemos si más cosas. Y eso es muy distinto a casos de corrupción o de personas que incluso dentro de un gobierno o dentro de los diputados se reúnan para llevar actos de corrupción. Eso es una magnitud, y lo otro es una magnitud paraestatal, incluso con tintes paramilitares, porque utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solamente para llevar a cabo actos de corrupción, sino también para tapar sus propios actos de corrupción y, lo que incluso es peor, perseguir a cualquier ciudadano honrado o autoridad o funcionario público honrado que denuncie estos casos de corrupción. Creo que es el momento ya. Y sinceramente, y sin ser nada político, y sin ser nada conocer nada de la política, creo que si, a pesar de la situación que existe, realmente este gobierno insta, lo explica y lo pone de manifiesto y lucha realmente contra esas cloacas judiciales, explicándolo con datos objetivos y no con, a ver si me libro como el ministro Bolaños, que ahora por lo menos ha puesto una queja contra el juez, pero llegar al juez y decirle, no, yo no voy a recoger la documentación que usted manda, yo soy testigo, usted pregunta si quiere, y queramos un conflicto. Juez turnero, señor Peinado, que habrá que ver quién y cómo le nombró a usted por el cuarto turno. Por eso hablo siempre de lo de jueces de carrera y jueces de otro tipo, o jueces sin título, que también los hay. Sé que a más de uno le explotará la cabeza al oír esto, pero es la realidad de este país y otro día lo explicaremos. Estoy convencido de que si eso sucede, evidentemente la balanza política cambiará. Es evidente que hay que luchar contra esas cloacas que se aposentaron para tener el poder, para poder robar y para no perder nunca el poder. Es evidente, pero si no lo puede hacer un señor presidente del gobierno con los medios del Estado y con el altavoz del Estado, es evidente que no tiene solución. Y si no lo hace, o es por ignorancia o es porque no hay voluntad de hacerlo. Y si no hay voluntad de hacerlo, me parecería pues, que habrá otras causas más inexplicables, ¿no? Y si es por ignorancia, creo que eso tiene que ser corregido. Se equivocó, según él mismo reconoce, en nombrar a un número 2, se equivocó en nombrar a otro número 2, y creo que para luchar contra la corrupción y esas cloacas tiene que asesorarse de personas, quizás no políticas, que digan lo que quieren oír los políticos, sino que puedan argumentar con documentación pública y oficial, saber cómo funciona por dentro. Saber que el que está controlando a los jueces hoy es uno, es director general del PP, exdirector general del PP, y otro es un exalto cargo de Feijóo nombrado por eximputado de corrupción. Entonces, así es muy difícil, porque el juez que se sale lo machacan. Ejemplo,
Yo denuncié la corrupción judicial existente en Badajoz. Al principio pensé que eran unos caciquillos haciendo trampas, lo que he contado. Luego vi que eran protegidos por familiares y amigos, también jueces. Pensé que eran más caciquillos haciendo trampa, pero luego vi la conexión con el Consejo General del Poder Judicial y entonces vi que era un sistema, una organización, y luego enredando y con más víctimas hemos visto la conexión, en este caso concreto, de lo que existe en toda España, cloaca política, judicial, mediática y demás. Y todo eso está documentado por una persona que es muy tonta, pero ha sido juez de instrucción durante 15 años, juez de lo penal durante 2 años y también otros cargos judiciales. Si eso no le interesa a nadie, pues es bastante increíble, ¿no? Es bastante increíble. Y por haber denunciado a esos mismos jueces ahora nuevamente, es evidente que han intentado represaliarme. Cosa que evidentemente aquí estamos para mantener la verdad. Por eso entiendo que por ignorancia creo que debe corregirse, y si es por falta de interés, pues ya sería increíble, porque si se dice que se está sufriendo las propias cloacas y no se actúa contra las cloacas, pues ya esto es para no entender nada o entender que hay otras cosas por debajo, pues evidentemente que no son acordes ni con el sentido común ni con un Estado democrático de derecho. Esperemos que la comisión, por más de eso que ya he dicho, pues actúe de verdad, que proteja a los denunciantes de corrupción, que haga cumplir la ley 2/2023, que apoye y que dote de medios personales a la Autoridad Independiente de Protección del Informante de Corrupción, que intente, que ponga de manifiesto, que utilice el altavoz a la Fiscalía General del Estado, que utilice a la Abogacía del Estado y el altavoz que tienen los ministerios y el propio presidente del Gobierno para denunciar estas cloacas y para poder actuar contra ellos en base a documentación objetiva, oficial, que no pueda ser manipulada desde el punto de vista político. Es así. Evidentemente, la Fiscalía General del Estado, cuando se ha visto envuelta en todo ese embrollo, en parte, no digo que sea responsable, pero por estar zascandileando, cuando fijaros todo lo que había que hacer, al fiscal general del Estado, yo le mandé varios burofax advirtiéndole de la existencia de las cloacas. No hizo nada de las cloacas y se pusieron con el tema tan importante del hermano del novio de la señora Ayuso. Es evidente lo que hay ahí, pero él estaba ya pillado. Con haberlo hecho de otra manera, quizás no le hubieran podido hacer esa jugada y podría estar más libre para actuar contra las cloacas judiciales y políticas. Es evidente que ahora, estando acusado, es muy difícil porque incluso lo utilizan para la pérdida de credibilidad. En fin. Pues nada, bienvenidas a la comisión, que se aplique la ley, que se proteja a los denunciantes, que se doten medios personales materiales, que se utilicen los medios del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se utilice también el propio foco y altavoz que tienen los ministros y el presidente del Gobierno para realmente atacar esta lacra que tenemos. Espero que os haya servido el vídeo. Como siempre, publicidad y unión para que se difunda, y nos vemos en el próximo vídeo.